Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, fue todo un éxito los videos con Tulia, de tal manera que Tulia me llamaba y me decía, Javier, no doy abasto, y es por eso que hemos querido traer otro contenido y hoy vamos a hablar, Tulia, cómo es un proceso legal a nivel de inversión inmobiliaria. No importa lo que usted vaya a comprar, si es para comercio, si es proyecto turístico en construcción o listo, cómo es el proceso legal en RD. Así que quédese hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Tulia, Hola Javier, vamos arriba. ¿Cómo está todo, vamos Tulia? arriba. Agradecida de estar aquí nuevamente, de verdad que sí. Gracias a ti, de verdad. Y de verdad de ser esa gotica de bendición Amén. para la vida de muchas personas que quieren invertir en nuestro país, poder servir de camino, de luz. Muy agradecida de todas las personas que nos escribieron, que nos contactaron a través de ti. Vamos, tú me dijiste que vamos a te dieron un regalito. Le doy el regalito ya. Ya Le no- digo. Bueno, sí, estamos en el mes del amor, ¿verdad que sí? Sí, Tulia llegó y me diciendo, mírame, la comunidad es muy buena, así que por favor, anuncia que vamos a tener 5, ¿eh? No, vamos No. a tener más. Sí. ¿Cuánto es? Vamos a duplicarlo. ¿Cómo? Es que esto está muy Tú interesante. estás dando la casa por la ventana. Entonces, señores, oigan lo que vamos a hacer. El que vea este video, ahora mismo, tiene que correr porque son los primeros 10. Lo primero. Y óigame, hubieron personas que llegaron y no pudimos darle la asesoría gratuita. Si usted quiere una asesoría gratuita, no importa dónde usted está invirtiendo, si es con nosotros, no es con nosotros, pero tú quieres confirmar cualquier dato, ahora mismo están apareciendo los números de la oficina. Usted nos contacta, le dice, nos dice, mire, le estoy escribiendo por el video, quiero la asesoría gratuita. Si usted no ha llamado ya muy tarde, le vamos a decir, lo vamos a poner y le vamos a decir, usted es el número 6, por ejemplo. Y esa información se la pasamos a Tulia y Tulia le va a dar la asesoría gratuita, no importa en qué proceso usted esté, ella le va a dar esa asesoría gratuita. Así que, señores, aprovechen esto y llame ya. Y quiero que sepas que no es fácil, pero de verdad que respecto al tema que vamos a tratar hoy, esas asesorías que brindamos en este momento, Ajá. me dio mucha apertura para saber lo que está pasando en la actualidad. Y es lamentable con muchas personas que están invirtiendo en nuestro país. Cuando en nuestro país, si se invierte con las personas correctas, con la constructora correcta, si se hace la debida diligencia de todo, es seguro invertir. Y por eso te dije, quiero ayudar a nuestra comunidad. Vamos a hacerlo otra vez. Bien, bien, no, yo estoy totalmente de acuerdo, te apoyo, Tulia, y entiendo que ya para esto tenemos como 2 o 3 minutos ya hablando, yo creo que ya para esto ya la gente va a correr de una vez, y no es que quizá el mismo que nos contactó la primera le dice al primo, mira, abrieron nuevamente 10 cupos más gratis, Date porque eso es lo rápido. que a la gente le gusta, lo gratis, así que aproveche y llámenos los números que aquí aparecen en pantalla, pero vamos al tema que hoy quizás muchas personas ya han dado clic a este video porque tengo mucha comunidad, hay un gran número de personas que nos están viendo desde Suiza, Alemania, nos están viendo desde España, desde Madrid, México, Brasil, Colombia, y hay muchas personas que se preguntan, Tulia, ¿cómo es un proceso legal en RD? Entonces yo quisiera que, sé que tenemos otros temas que vamos a combinar con este, pero yo quiero que rápidamente tú nos expliques cómo es un tema legal para la inversión inmobiliaria en 2 aspectos. Si es listo y si es en construcción, ¿cuáles son los puntos que más tenemos que tener en cuenta? Y si tengo alguna pregunta, te la voy haciendo. Dale, te dejo hablar. Sí, sí, así mismo es como tú dices. Tenemos listo y también en construcción. Entonces, por ejemplo, todo va a depender del caso que nos ocupe. Todos son diferentes. Para poder especificar y quizás explicar diferentes situaciones y escenas para que podamos entender, vamos a tratar un poco las personas que recibimos la primera vez. Ok, excelente, sí, con un caso vivo. Sí, con un Dale, caso te vivo. escucho. Por ejemplo, hubo uno de los casos que recibimos. Tengo que manejar la confidencialidad de la desarrolladora y de las personas, pero vamos a hablarlo como el tema desarrollado. Uno de los casos, por ejemplo, la constructora
donde estaba comprando la persona, no le había enviado todavía o él no había solicitado ninguno de los documentos que son requeridos y esencial para la debida diligencia. Que lo hemos hablado aquí, el IPI, el estado jurídico, el registro mercantil de la constructora, el RNC, la asamblea que autoriza a ese gerente o la persona a firmar ese contrato, la aprobación del ayuntamiento. Hay un sinfín de pasos, documentos. Que es importante dar. Y claro, si hay algunos que todavía faltan en el camino, eso se subsana, se habla. Y para mi sorpresa, muchas de esas constructoras lamentablemente no estaban preparadas para eso. Antes de seguir viendo, un momentico, míreme, yo sé que le está gustando el video. Yo le invito por favor a que usted se suscriba, le dé like y comparta para que podamos seguir haciendo mejores inversiones. Vamos arriba. Tengo de esos clientes que se recibieron en ese momento, que todavía hoy es la fecha, que no han podido ni firmar el contrato. Wow, y que muchas veces yo parezco como que soy la gente de bienes raíces que está recibiendo la comisión porque soy la que está tras ellos, o sea, insistentemente, que falta tal documento, que qué está pasando con esto, y siempre es una respuesta en el aire o una respuesta de espera. Una falta de quizá de gestión rápida. El mismo cliente se siente desganado cuando algo que debe ser muy bonito porque es una inversión, es un proyecto que le gusta. En otra ocasión he recibido unas respuestas que como si como si no quieren vender el proyecto. Porque a la hora de querer negociar algunos artículos del contrato, se ponen transigentes. Sí. Y hasta dicen de una manera u otra, bueno, ya usted firmó por los $3,000 que tiene que separar, ya entonces si usted no continúa, usted pierde la inversión que hizo para separar. Y yo me quedo como que, wow. Tú sabes, Tulia, y perdóname que te interrumpa, tú estás diciendo tantas cosas, eso se ve, wow, a diario. Y tú mencionaste algo y quiero hacer hincapié, por favor, aquí, porque sé que quizá hay muchas personas que quieren hacer la inversión y tienen como ese miedo porque ya han escuchado a alguien que le ha pasado una mala experiencia. Miren, cuando uno va a hacer una compra, sea que tú tengas hasta inversiones en la bolsa de valores, en criptomonedas, cuando tú vas a hacer una compra inmobiliaria, no importa el país, es una ilusión. Porque aunque tú estás mirando ese bien inmueble como un instrumento financiero para recibir un retorno, tú de una manera u otra en algún momento de la vida vas a utilizar ese inmueble. Y tú quieres recordar que el proceso haya sido placentero. Por eso hay una frase que nosotros tenemos en la inmobiliaria, que no es lo que compras, sino lo que vives al comprar. Entonces, imagínate tú ir a Punta Cana, Santo Domingo, Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, La Terrena, Jarabacoa, Santiago, Constanza, ir a hacer una inversión, San Juan, Río San Juan, y que tú digas, wow, cómo este desarrollador o este propietario tan negligente, hay veces que es un tema de orden, porque toda constructora que está desarrollando un inmueble, si bien es cierto, hay veces que ya tienen toda la documentación, dependiendo en la etapa que se encuentre ese inmueble. Si recién lo lanzaron, pues lo están solicitando, pero si ya el inmueble está arriba, es muy probable que ya lo tengan o si ya comenzaron a desarrollar, pero a veces se da el caso de que no tienen un orden en el departamento legal y es ahí donde cuando tú solicitas, tardan un lío porque tienen el título en una carpeta. Porque no tienen el estado jurídico, porque el registro mercantil no está al día y tienen otro sinnúmero de situaciones con el terreno. O están enfocados en vender tanto que no le dan esa prioridad. Así es, así. Y muchas personas también que lamentablemente invierten su dinero sin hacer los procesos debidos. Ahora, espérate, pero sí, pero yo quiero hacer un aclarando que lo estábamos hablando detrás de cámara. Espérate, déjame meter mi... Señores, le dije a Tulia, los clientes que te han llamado, porque ojo, ahí son tantos que ya nosotros lo que hacemos es que la secretaría se lo pasa a Tulia, y si me pongo a eso, me muero, pero la mayoría no. Todos los clientes que te han dado lucha no han sido clientes que no han comprado a nosotros, ¿cierto? Increíblemente, pero usted está siendo muy bien asesorado en su compañía. Nosotros, ningún cliente que compre a través de MJ le va a dar ese dolor de cabeza a ella. ¿Por qué? Porque yo le dije a tú, le estábamos hablando, lo di detrás de cámara mientras preparábamos todo, porque por cierto vamos a hablar, tenemos otro podcast después de este, que vamos a hablar sobre el fideicomiso, así que espérelo. Y recuerde suscribirse, darle like y compartir. Por cierto, Tulia, tenemos un nuevo propósito con los videos.
y este video también lo quiero tomar y te lo menciono porque no te lo había hablado. Cada ciertos videos, lo que moneticemos con estos videos, los vamos a donar a las personas que son necesitadas. Así que, por cierto, este video, todo lo que monetice, así que hágalo que llegue a muchas personas, porque mientras más personas llegan, podemos monetizar más el video y lo que recaudamos, $100, $500, $1,000 con este video, nosotros vamos a donar la totalidad y voy a poner una captura de pantalla. Cuando llevemos la donación, voy a poner una captura de pantalla de cuánto monetizó el video para que usted pueda saber que lo que usted está haciendo de ayudarnos, de compartiendo el video, comentando y dando like, usted está ayudando a una familia sin dar ningún dinero, solamente apoyando este video. Es una nueva iniciativa que tenemos y le pedimos a Dios y con la ayuda de ustedes que nos apoyen. Entonces, le decía a Tulia que ninguna, si Tulia me pide ahora mismo de las constructoras que estamos trabajando hasta el momento, si ella me pide toda la documentación, yo tengo una carpeta con toda la documentación, porque yo no quiero dolor de cabeza. Así que tenía que decir eso, tú sabes. Sí, no, yo sé que sí. Sigue diciendo sobre los ejemplos que tiene, que me comentaste muchísimos más. Sí, también es lamentable que hoy en día muchos agentes de bienes raíces, cuando el cliente va con una abogada para hacer la debida diligencia del proceso, Ajá. esa agente de bienes raíces te cierra la puerta. Como entendiendo, a veces pienso yo que puede ser como una competencia y no es así. Yo estoy haciendo mi trabajo como abogada, tú estás haciendo tu trabajo como agente de bienes raíces. He tenido el caso que todavía ha pasado 2 o 3 meses desde que hicimos el programa, ¿cierto? Más o Sí, menos. correcto. Y todavía hay constructoras que yo no he tenido el contacto con ese departamento legal. Wow. Así es. Y es entonces el agente inmobiliario que a veces te hace Ajá, y me dice que sí, que lo va a hacer. Que entonces esa persona no te permitió acercarte y hasta el día de hoy todavía tú estás esperando. hasta el día de hoy todavía estoy esperando. Ok, entonces Tulio, tú me estabas diciendo que has tenido casos también hasta de solares, donde tú has tenido tema de determinación de heredero. Háblame rápidamente, ¿qué es una determinación de heredero? Rápidamente. Es cuando el propietario, en este caso Sí. que nos ocupa, cuando la persona propietaria del inmueble ha fallecido. Entonces ahí se hace lo que se Un llama proceso. un proceso de determinación de herederos con los sucesores de esa persona, los hijos. Es un proceso que va vía Tribunal de Tierra, primero en la Dirección General de Impuestos Internos, que se pagan unos impuestos sucesorales. En fin, que en ese caso también nos tocó un cliente. Ajá. Y si él no nos contacta como con esa asesoría legal, él no hubiera cerrado ese negocio. Ok. Por esa situación que se tranca. Dije, pero ven acá, pero ¿cómo que falleció el propietario? Pero ¿cómo que? Entonces, en nuestro país se pueden hacer buenas inversiones. Exacto, déjame entonces. Si viene de la mano con un asesor, con una persona profesional del área. Ok, entonces déjame rápidamente, por si no entendieron, solamente por si no entendieron. Lo que tú le estás diciendo es, ella estaba en ese proceso con ese solar, el propietario fallece, hay que hacer un proceso de ese solar, ponerlo a nombre de los hijos, para que los hijos tengan la potestad de poder vender ese solar y entonces continuar con su vida y demás. Eso fue básicamente lo que ella explicó del tema de determinación, de sucesorar y todo eso, determinación de heredero. Entonces, Tulia, yo quiero que ahora hagamos algo. Una persona vive en América, vive en Latinoamérica, vive en Europa. Mexicano, boliviano, Chile, peruano, mexicano, argentino, está en Europa o está en Estados Unidos y quiere hacer una inversión en República Dominicana. Dime 3 o 4 pasos que debe de tomar en cuenta para un tema de proceso legal. No hay 100% de garantía, pero que haya una gran disminución de riesgo en ese proceso de inversión que esa persona va a hacer en República Dominicana, de tal manera que hoy podamos hablarle a la gente de que invertir en República Dominicana, si se hace el proceso debido, el debido proceso, como dicen los abogados, puede hacer todo y le puede salir exitosamente la transacción. Dime 3 o 4 Estoy pasos. fuera de la República Dominicana. Sí. Y hasta estando aquí en la República Dominicana voy a invertir. Ok. Lo Te digo, perdón, fuera, porque quizá hay una persona que no Sí. conoce a ningún abogado, a ningún agente inmobiliario, porque el que está aquí siempre conoce un abogado o un agente inmobiliario. Y cuando tú vas como de un país a otro, como que te da un poquito de miedo. Es como yo, en su momento, yo quiero hacer inversiones en Estados Unidos. Cuando lo vaya a hacer,
lo primero es que yo voy a buscar una gente de mi confianza porque yo no conozco absolutamente nada sobre el proceso de allá. Entonces imaginémonos que esa persona está afuera, no importa la parte del mundo que venga, y tú nos vas a decir en 3 o 4 pasos lo que debe de hacer para que le vaya bien. Lo primero es tener de la mano un buen asesor inmobiliario. Definitivamente eso va a ser uno de los pilares para poder invertir en la República Dominicana. Y no es porque estoy aquí, pero MJ Real Estate tiene un excelente equipo y aparte de eso también tiene una buena fortaleza con su nivel de experiencia legal, porque tiene... Tenemos a la mejor, va a seguir, tenemos a la mejor. Ya Tulia se tiene- Segura, tenemos el departamento legal, señores. Para que ustedes entiendan, lo hablamos en el otro video, esto no es nada posado. Tulia, en todo lo que tiene que ver legal, en mi vida personal, por ejemplo, hace un tiempo tuve un accidente, yo la llamé a ella. Cuando tengo un tema de mis propiedades, la llamo a ella. Todo lo que tiene que ver legal, yo llamo a Tulia y le digo, Tulia, ¿me están diciendo esto? ¿Esto es así o no? No, Javier, haz esto, haz aquello. Es más, señores, yo no soy abogado. Hay veces que estoy en un proceso y pregunte, ella está ahí. Yo le he llamado, Tulia, mira, estoy con un cliente, no domino mucho ese término. ¿Cuál es el proceso? No, mira, Javier, haz esto o haz aquello. O tengo un cliente que tiene un caso muy particular, estoy en una transacción con él. ¿Se puede hacer eso? ¿Eso es permitido? Sí, Javier. Entonces, hasta para la constitución de empresa, ella fue la que constituyó esta empresa. Entonces, Así es. ella ha estado involucrada. Entonces, la número uno que La tú número dices, uno. que tenga un agente inmobiliario y que Exacto. se especialice en eso que esa persona está comprando. Exactamente. Si tú vas a comprar un local comercial, búscate un agente que se dedica a locales comerciales, porque entonces fácilmente está vendiendo, tú estás comprando un agente inmobiliario que lo que se dedica a casa y no maneja los detalles. El número 2 es que busque un abogado, que en este caso, Sí, un abogado experto en la materia. sí, en derecho En inmobiliario. derecho inmobiliario, porque de verdad que no todos los abogados están en la actualidad con el derecho inmobiliario. Bien, Algo muy importante, haciendo un paréntesis. claro, dale. Sé que recomendé el MJ Real Estate, pero en caso de que ya usted tenga otro agente de bienes raíces, Ujú. tenemos muchos amigos y colegas que hacen excelente Sí, trabajo, eso es cierto. con lo cual trabajamos diariamente y también uno asesora diariamente. Siempre digo, entren a su perfil e incluso me voy más lejos, a la compañía donde pertenecen, a la agencia que pertenecen, le pueden escribir Wow, sí. para confirmar y decirle, buenas tardes, mi nombre es fulano de tal, estoy escribiendo para confirmar que Juan Pérez trabaja con ustedes. Y ellos mismos te confirman, sí, él trabaja con nosotros y eso también es otro paso de seguridad a la hora para que ustedes estén tranquilos con la inversión. Ey, qué gran paréntesis eso. ¿Verdad que De sí? verdad que sí, porque hay veces que tú estás trabajando con un agente inmobiliario que tenga una empresa muy grande, todo puede pasar. Entonces, te da una llamadita y se asegura de que todo De que esté bien. Exactamente. También lo que hablamos en el programa anterior, la debida diligencia. Que oye lo que vamos a hacer. Usted quiere saber qué es una debida diligencia en un proceso inmobiliario, quizás para no hacer el video tan largo y que ya pueda pasar con el próximo paso. Aquí debajo está saliendo ahora mismo el video donde nosotros explicamos el tema de la debida diligencia, que lo explicamos cómo evitar una estafa inmobiliaria. Y ahí explicamos el tema de la debida diligencia. Así es. Y algo muy importante, si usted vive fuera del país, que estamos trabajando para enfocándonos en ese caso, ahora mismo tiene que venir al país. No tiene que venir. No. No, pero para nada. Todo se puede hacer desde allá. Todo se puede hacer desde Aunque allá. yo esté en Japón. Aunque usted esté en Japón. ¿Cómo? Entonces se apodera a un representante aquí, si tiene la confianza con el abogado que está contratando, si tiene un familiar en la República Dominicana. Y actualmente también para lo de la promesa de compra y venta, hay algunas constructoras que están utilizando la firma digital. Sí, por ejemplo, estoy actualmente con un caso que, por cierto, la gloria es tuya, Dios. Amén. Por lo que voy a decir, tengo que decir que la gloria es de Dios. Amén. El único canal en República Dominicana que tiene un video sobre cómo es el proceso de solicitar una firma digital, claro, un canal de bienes raíces, es Invierte en RD. Así que usted puede entrar, se lo voy a dejar aquí, cómo a solicitar una firma digital en República Dominicana y ahí explicamos todos los pasos, haciéndolo nosotros en vivo, que por ese caso fue que yo vine y hasta tengo mi firma digital también, por si acaso en algún día la necesito. Lo que sí es que para ya el contrato definitivo, sí debe O hacer un poder o venir un físicamente poder consular o al país, exacto. Una pregunta, Tulia, ya que dijiste, perdón, que estando en cualquier parte del mundo, tú puedes hacer todo el proceso de compra. Una persona que no es dominicana,
puede comprar en República Dominicana. Claro que sí. No hay ningún impedimento legal de que como tú eres de otra nacionalidad, eso te evite o te exima de comprar en República Dominicana. No, siempre y cuando llene todo el proceso, Ajá. también de la debida diligencia por parte de esa persona por Ok. ser extranjero. Bien. Y cumpla con todo lo que en ese momento la desarrolladora esté solicitando y el banco también Ok. puede comprar aquí. Incluso recuerda que se le da, una vez el proceso culminado, cuando ya van a hacer la transferencia, se le da un número único, Sí. el RNC, Correcto. como extranjero. Y ya con ese número, esa persona ya va a estar inscrita aquí. Atención aquí, atención aquí. Esto es para el corte, por favor, Josías. Vuelvo y repite eso. Cuando vas a comprar una propiedad en República Dominicana y ya vas a hacer la transferencia de esa propiedad a tu nombre, ¿qué es lo que hace aquí República Dominicana? Se le da un número único, Ajá. el RNC, Sí. como extranjero. Sí. Y entonces ya a partir de ese momento, esa persona está inscrita Sí. en la Dirección General de Impuestos Y esa es tu Internos. identificación de Esa cara a es- República así Dominicana es. con relación a la propiedad en la que invertiste. Sí. Wow, Dios mío, Para Tulia, pero pagar tú los acabas. impuestos. Ey, a mí, tú sabes que yo había escuchado sobre eso, pero yo tenía años que no escuchaba, que no recordaba ese dato, porque hace mucho lo había escuchado, pero a mí hasta se me olvidó. Cuando tú lo mencionaste, yo dije, no, pero este es el corte, Sí, así es. es el corte de este video. Entonces, un temita, Pasaporte vigente. pasaporte vigente, Sí, ID número de vigente, identificación, exacto. Exacto. Oigan, ya que tú le estás hablando de esto, nos comprometemos sacar un video sobre cómo usted puede obtener una residencia a través de la inversión inmobiliaria en República Dominicana. Vamos a preparar ese podcast y lo vamos a lanzar en la otra. Entonces, ¿nos queda algo del proceso legal o ya con esto No, culminamos? ya con eso podemos O vamos concluir. a hacer otro podcast que es de fideicomiso. Vamos arriba. Así que si usted quiere saber lo que vamos a hablar sobre el fideicomiso, qué es el fideicomiso, quédese, manténgase pendiente, por favor, suscríbese, active la campana de notificaciones para que usted pueda estar pendiente del próximo contenido y recuerde todo lo que nosotros recaudemos a través de este video lo vamos a donar a las personas más menos pudientes y así usted va a poder juntamente con Invierte en RD y MJ Real Estate invertir en una familia. Así que recuerde suscribirse, darle like y compartir. Todo esto lo hacemos por usted y para usted para que juntos hagamos mejores inversiones.